Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA. Te damos la bienvenida. En esta cápsula aprenderás a identificar ángulos y a usar estas funciones para resolver problemas reales. ¡Vamos a descubrir cómo! Imagina que necesitas construir una rampa para una persona en silla de ruedas. El espacio tiene una cierta altura y una longitud disponible. ¿Cómo calculas el ángulo para que sea segura y funcional? O piensa en una escalera apoyada en la pared. ¿Cómo saber si el ángulo es adecuado para que no se caiga ni sea muy empinada? Estas situaciones se resuelven con funciones trigonométricas. Pero antes, ¿sabes qué es un ángulo? ¿Has oído hablar del seno, coseno o tangente? ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura que se forma entre dos líneas que se encuentran en un mismo punto llamado vértice. Los ángulos se miden con un transportador moviéndolo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Por ejemplo, si abres una puerta, el ángulo se forma entre la puerta y el marco. Los ángulos se miden en grados. Un ángulo agudo mide menos de 90 grados. Un ángulo recto mide 90 grados. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Una vuelta completa equivale a un ángulo de 360 grados. El triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas. En un triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados y dos ángulos agudos. El lado más largo se llama hipotenusa y siempre está frente al ángulo de 90 grados. Los otros dos lados se llaman catetos. Uno es el adyacente, que está junto al ángulo, el otro es el opuesto, que está enfrente del ángulo. Observa este triángulo rectángulo. Aquí podemos ver claramente el ángulo alfa, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Usando estos lados, se definen tres funciones trigonométricas muy importantes. Seno, abreviado como sen, es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Coseno, abreviado como cos, es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Tangente, abreviado como tan, es igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas funciones nos permiten calcular ángulos o lados sin necesidad de medir directamente, usando solo proporciones. Veamos un ejemplo práctico para entender cómo usar estas funciones en una situación real. Imagina una escalera apoyada en una pared. Desde la base de la escalera hasta la pared hay 3 metros y la escalera mide 5 metros. ¿Qué ángulo forma con el suelo? Sabemos que la hipotenusa es 5 metros la escalera. El cateto adyacente es 3 metros la distancia horizontal. Usamos el coseno. El coseno de teta es igual a 3 dividido entre 5, lo que da 0.6. Con la ayuda de una calculadora, buscamos el ángulo cuyo coseno es 0.6. Con el resultado de la división 0.6, debes de presionar de forma consecutiva las teclas de segunda función Shift, luego Cos y por último el signo de igualdad. Así se obtiene el valor del ángulo. El resultado es aproximadamente 53.13 grados. Eso significa que la escalera forma un ángulo de 53 grados con el suelo. ¿Dónde se usan las funciones trigonométricas? Estas funciones se usan en muchos campos de la vida real. En arquitectura, para calcular inclinaciones de techos y rampas. En navegación, para orientar rutas usando ángulos. En videojuegos y animaciones, para simular movimientos circulares o trayectorias curvas. Incluso en los celulares se usa trigonometría para ajustar la cámara y la brújula. Ahora que conoces qué es un ángulo y cómo funcionan el seno, coseno y tangente, pon a prueba lo aprendido. Observa y resuelve. Aquí tenemos una rampa con una hipotenusa de 4 metros y una altura de 1.6 metros. Con esta imagen visualizamos mejor cómo se forma el ángulo y cómo se aplica la función seno. Usamos la fórmula. El seno de alfa es igual a 1.6 dividido entre 4, que da 0.4. Eso significa que el ángulo es más suave que uno de 45 grados. Si repites la secuencia anterior de teclas en una calculadora o consultas en una tabla trigonométrica, verás que el ángulo es de aproximadamente 23.58 grados.
Resuelve otro problema sobre la altura de un edificio con ángulo de elevación. Un observador está a 20 metros de un edificio y el ángulo de elevación hacia la cima es de 60 grados. ¿Cuál es la altura del edificio? Paso a paso. 1. Formamos un triángulo rectángulo con base de 20 metros y ángulo de 60 grados. 2. La altura del edificio es el cateto opuesto al ángulo. 3. Usamos la tangente. 0. Calculamos la tangente de 60 grados. 0. Despejamos la altura. Altura es igual a 20 por 1.73. 2 es igual a 34.64 metros. Respuesta. La altura del edificio es de aproximadamente 34.64 metros. Actividad 2. ¿Dónde has visto ángulos en la vida real? ¿Qué otras cosas podrías calcular si conoces un ángulo y un lado? Toma nota del siguiente consejo. ¿Cuándo usar seno, coseno o tangente? Seno úsala cuando conoces la hipotenusa y el cateto opuesto. Coseno úsala cuando tienes la hipotenusa y el cateto adyacente. Tangente úsala cuando no conoces la hipotenusa pero tienes el cateto opuesto y el adyacente. En esta cápsula aprendiste a identificar y medir ángulos y a usar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para resolver problemas del mundo real. Recuerda, la trigonometría no es solo teoría, es una herramienta para entender y transformar tu entorno. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación, Dirección General de Educación Extraescolar, Programa Nacional de Educación Alternativa, PRONEA.